tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que guste vernos. Estamos nuevamente aquí en su podcast preferido, Asesores del Caos. Tenemos nuevamente invitados, estamos muy bien acompañados el día de hoy. Voy a dejar en suspenso un poquito a la invitada que tenemos hoy. Vamos a hablar hoy del tema de justicia alternativa como tal, saber qué es, para qué sirve y cómo nos podemos apoyar, porque hay todavía, aunque ya tiene muchos años, muchas dudas sobre el tema. Licenciado Víctor. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sí, ahorita tenemos una excelente invitada y exacto, así como dice Jonathan, la idea es romper la idea que se tiene y si no, que conozcan un poco de lo que es este tema. Perfecto, entonces sin más vamos a presentar hoy a la maestra Cristina Jiménez, que ella en cuestión de justicia alternativa se le llama persona facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que es un asesor de justicia alternativa como tal. Licenciada Cristina, bienvenida. Gracias por invitarme. Perfecto. Gracias por aceptar. Estamos muy contentos de que haya venido aquí, meses y meses rogándole, pero la agenda no se lo permitía. Entonces, igual nos va a explicar en qué proceso nos puede ayudar ella. Y igual, como todos los invitados, vamos a dejar sus redes y todo donde la podemos contactar para que igual puedan tener una buena asesoría. También en temas legales, notariales, también es una experta. Gracias. Bueno, vamos a pensar o a preguntar qué es lo que pensamos al mencionar qué es la justicia alternativa. Lo primero que se nos viene a la mente, licenciado Víctor, usted que... Digo, si me agarras así de qué te imaginas o qué piensas, prácticamente como dice la palabra, otra opción, aparte de lo que son los juicios civiles que todos conocemos ante juzgados. Ok, sí, pues yo también digo, no he llevado muchos procesos de justicia alternativa, alguno por ahí que me han ayudado. A ver, di un chiste ahí, pero te da miedo decir un chiste, ¿ah? Ahí sí no te dio gusto dar un chiste. Vaya. Bueno, básicamente se entiende me salió sangre de la lengua. Que para algunos procesos nos ayuda a no llevar a juzgados como tal una resolución de conflictos. Licenciada Cristina, de una manera muy sencilla de explicarnos ¿usted qué es la justicia alternativa o lo que se entiende como justicia alternativa? Pues sí, está como bastante apegado al concepto que tienen. Es una forma de llegar a una solución de un conflicto fuera de los juzgados. Entonces, bueno, hay diversos métodos, entre ellos están la mediación, la conciliación, el arbitraje, y cada uno de ellos tiene sus diferentes particularidades. Ok. Se entiende que es porque la gente... pues obviamente ya no quiere juicios largos y que se utilizó esta herramienta para quitar la saturación en juzgados de asuntos que de repente se podían resolver mucho más sencillos, sin toda la tramitología. Sí, sin tanto problema o tanto conflicto. Si de por sí siguen siendo un poco lentos en juzgados. Yo pensé que los procesos personales. A ver, una de las dudas de la justicia alternativa, la gente se pregunta si es justicia real o si tiene como tal... Si es válida, más si bien, es válida, o que sí. Tenga la misma fuerza que si se llevara ante un juzgado. Ok. Sí, bueno, el proceso de mediación y de conciliación, lo que se busca al final es llegar a un convenio donde las partes acuerden y digamos que obtengan un ganar-ganar. Ok. Una vez que se llega al convenio, se envía al Instituto de Justicia Alternativa o se puede celebrar también en el Instituto de Justicia Alternativa. Pasa por un proceso que se llama sanción, que es una revisión general de que pues tenga los elementos de legalidad necesarios y se eleva a categoría de sentencia ejecutoriada. De forma tal que si los términos o los acuerdos que ahí se plasmaron se incumplen, se pueden ejecutar como si fuera una sentencia. Ok. O sea, sí tiene el mismo valor como si se llevara ante juzgado. Exacto, o sea, si en un mes a lo mejor resolviste un problema que tenías con alguien, te ahorraste un año o dos de temas en un juzgado
y el objetivo es llegar a sentencia en ambos casos, es igual. Okay. Bueno, no igual porque es mucho menos tiempo, mucho menos cansancio. Sí, pero o sea, pues te refieres igual a que tiene la misma fuerza, sí, el mismo valor. El mismo valor, pero con un montón de beneficios. Con un montón de beneficios. Uno de los mitos o las preguntas que se tienen y mitos de la gente es que solo sirve para cuando las dos personas están de acuerdo. O sea, es decir, que las dos son buena onda y quieren llegar a... pasa como en el tema de divorcios, ¿no? Normalmente en un tema de separación, mucha gente va y se asesora con un abogado y hay buenos abogados que te hablan con la realidad, pero también habrá muchos que dicen, no, podemos sacarle esto, o sea, empiezan a malinformar o malinfluenciar al cliente como tal. Más bien malinfluenciar, no tanto malinformar, más bien también que buscan esa parte del mismo abogado de hacerlo más largo para sacar más dinero o hacerlo más cansado. El beneficio del abogado y no el del cliente como tal. Exactamente. Y donde ya, si se asesoran las dos personas con un tipo de abogados así, pues ya. Se entra en conflicto cuando estaban los dos de acuerdo en llevar como decía Cristi, pues digo, es un ganar-ganar cuando es una solución de 50, conflictos. 50. Y acá los únicos que ganan son los abogados. Son los abogados cuando se trata de hacer así. Malamente, no todos son iguales, no se fíen, pero no todos son iguales. No todos somos iguales. El tema es eso, si hay una persona que en realidad... o sea, hay un conflicto grave y que no quieren llegar a un acuerdo como tal, como mediadora, ¿sí se puede dar solución a algo? Bueno, uno de los principios de la mediación es la voluntariedad. Entonces, sí es importante que ambas partes tengan por lo menos la disposición de acudir a alguno de estos métodos alternos. Okay. Los mismos principios de la mediación proponen ciertas estrategias para lograr la comunicación y que pueda existir un entendimiento entre las partes, dependiendo del tipo de conflicto. Si es un conflicto familiar, civil, mercantil, el mediador tiene que hacer uso de estas herramientas para poder lograr un acuerdo. Para perfilarlos. Exactamente, sí. Sí, no todos los conflictos se pueden llevar de la misma forma, pero bueno, sí, se entiende que si hay un conflicto, ambas partes tienen opiniones y objetivos distintos. Entonces lo que se busca es que a lo mejor encaminen un poquito, pues como lo que quieren y logren un acuerdo. No por el hecho de, no sé, a lo mejor una primera reunión, no por el hecho de ir, es de que ya me tengo que someter sí o sí al tema de... No, para nada, no, incluso puedes ir, puedes a lo mejor tener varias sesiones y al final a lo mejor no se llega al convenio, ¿ok? No hay tema. Otro de los principios importantes que les puedo comentar de la mediación, por ejemplo, es la confidencialidad. Es decir, si empezaron un procedimiento, lo que se diga ante el mediador, lo que digan las partes, no puede ser usado ante juzgado. ¿Okay? Si ustedes a lo mejor le dan información al mediador y luego la contraparte quiere ir al juzgado y hacer uso de esa información, es nulo. Okay. Entonces es importante que sepan también las partes eso, o sea, pueden ir, pueden acudir, pueden platicar, pueden realmente abrirse y lo que se diga ahí no tiene validez en los juzgados. Entonces ahí aplica también el secreto profesional. Aplica el secreto profesional y la confidencialidad es muy importante también. O sea, y aunque graben, realmente, bueno, lo que se sugiere en las sesiones de mediación es que dejen afuera los celulares, que realmente solo sean las partes, incluso pueden estar acompañados de un abogado, pero el abogado, de preferencia es que no intervenga. Sí, porque luego él ya no puede actuar sin llegar a ver un conflicto. Exacto. Ya no si está el abogado, nomás decirle, no tienes opción de opinar, tú te quedas callado, solo escuchas y no dices nada. Sí, puedes después a lo mejor pedirle al abogado, hacer como un espacio, una pausa y decirle, oye, está bien lo que voy a firmar, nada más, pero el abogado en sí no puede intervenir en la sesión de mediación. Aquí, de preferencia, y ahora sí como directa, ¿qué recomiendas? ¿Que vayan con su abogado o preferiblemente que vayan solos? Tengo un conflicto de intereses porque también soy abogada, entonces bueno, hay mediadores que no son abogados y tendrán otro punto de vista.
Yo como abogada a lo mejor digo, sí, si es un tema delicado, pues sí que vayan asesorados para que el cliente se sienta con la confianza de que lo que va a firmar está bien y que no le va a generar un perjuicio. Sí, claro. ¿Sí? Pero también hay abogados que a lo mejor buscan que el cliente no resuelva ahí su conflicto. Lo que ¿no? hacíamos mención hace rato. Sí, que no debería ser, pero porque el abogado perfectamente puede cobrar y justificar sus honorarios porque está asesorando al cliente, ¿no? Sí, Está claro, aunque no haya ido acompañándolo, al está juicio. invirtiéndole tiempo, entonces esfuerzo y conocimientos, y no por eso va a dejar de cobrar. O sea, pueden cobrar, yo preferiría a lo mejor cobrar, no sé, tal vez un poquito menos que un juicio muy largo, pero rápido resolver el asunto, no sé, en 1 o 2 meses, ¿no? Sí, a ese punto que haces mención, digo, ahí sí estoy muy de acuerdo en cuestión de que es el de más vale un maltrato que un juicio largo. Sí, sí, Un mal acuerdo. Un mal acuerdo, ajá. Sabes que yo no soy para los dichos. Me doy a entender, pero nunca le doy. Chespi Sí, Víctor. Sí, puedes tener una sentencia súper bonita, que el juez te dio la razón en todo, pero no la vas a poder ejecutar porque a lo mejor en lo que se llevó todo el juicio, pues la contraparte ya se deshizo de todos los bienes y ya no tienes ni cómo localizarlo ni cómo Sí, ejecutar. hay mucho. Te llevaste 2, 3 años, un montón de desgaste, un montón de dinero, o sea, el desgaste es emocional, físico, mental y económico de un juicio. Sí. Porque son instancias, primera instancia, muchos recursos, segunda instancia, muchos recursos y luego amparo. Sí, volvemos a veces. Y te tumban a veces y vuelves a empezar. Y a veces nomás el abogado que sabe que las va a perder de todos modos y por hacer tiempo ya está metiendo ahí cualquier... Sí, yo creo que ya debería ser digo, yo tengo años que no me relaciono en el tema de estar litigando, pero pues ya los abogados litigantes deberían de, pues normalmente, o lo ideal es hacer un contrato de prestación de servicio, hacer mención de que, oye, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor te voy a cobrar 25,000 pesos por llevar tu divorcio, pero si a lo mejor lo resolvemos por un método alterno de justicia alternativa, te cobro 15,000, y ya lo estás estipulando desde el principio, y así no estás de que mal asesorando al cliente de no lo lleves por justicia alternativa porque tú tienes miedo de que no pues te tú ya lo paguen. trabajaste, Ajá. lo Sí, asesoraste, no te va- investigaste, estudiaste y no te pague. Entonces, más bien ya deberían también de pues en Claro, cuanto de haces verle tu también contrato, las ventajas, los mismos y como abogados dices, a lo deberían. mejor me voy a tardar un año y lo vamos a resolver en 3 meses aquí en justicia Pues alternativa. puedo Es agarrar mejor. muchos más asuntos, Sí, claro. ¿no? Exactamente. Yo como abogado y más rápido. Sí, o sea, sacar más rápido los asuntos, digo, en cuestión de ganancia, pues también ganas más rápido que llevarte un juicio de 1 año. Claro, exactamente. Bueno, también es como muy importante comentarles que este tipo de métodos y de justicia es muy orientado a la cultura de la paz, que es como un tema muy diferente a la mentalidad que traemos o con la que nos formaron a los abogados, sobre todo a los abogados litigantes, ¿no? Ve, pelea, gana, Sí, fuerzas, pelea defiende, y- armas, armadura y escudos. Y sí. busca cómo debatirles y, ¿no? Exactamente. Entonces, no, acá es cambiar totalmente ese chip que tenemos, ¿no? Y ver todo lo bueno y todo lo que podemos, pues, obtener y beneficiarnos como sociedad, como personas, como profesionistas con estos métodos. Sí, digo, es que es más fácil, digo, pues volviendo al ejemplo de un tema de un divorcio que es como lo más básico o así, pues muchas veces es lo que yo quiero, a veces hasta por perjudicar a la persona o no, o lo que debería de ser lo legal, vaya. Entonces muchas veces hay hombres que están mal asesorados o mujeres, que se da más del caso de la mujer, normalmente en un tema de litigio, de que el abogado, si el hombre tiene dinero o cierta posición, es de, no, vamos a darle y esto, y te mereces. O sea, Es y que una más cosa es bien- lo que me merezco, que Sí. desde el tema del coraje, del conflicto, Es que más bien y lo que en realidad muchos te a lo- corresponde como pareja. A lo que haces como- mención, más bien muchos aprovechan, digo, ahí a lo mejor ya me voy a meter un poco más a lo emocional, que la verdad la mujer es más emocional y digo, a lo que he visto, cualquier persona, abogado o hasta familiares, no, es que, y esa es la idea, la ley protege más a la mujer, entonces tú las llevas todas de ganar.
Pero ese es el problema, y es por lo que a veces es más el conflicto de esa parte que como dices, que llevarla, o sea, y sabes que aquí queda 50-50 y ahí y yo dejaría de lado todavía el tema de la mujer. Yo creo que normalmente también los abogados se van del lado del más indefenso, porque puede ser que en una situación, en una relación, donde la mujer es la que actúa como proveedora, que es la que tiene el dinero y todo, y el hombre dejó de trabajar, a lo mejor que sí hay, yo conozco muchas situaciones donde ellos son los que cuidan a los niños, hacen el pie de casa, o sea, tienen la labor menos, y a veces ahí es de, no, mira, le podemos sacar esto, y se van por ese lado, cuando hay una cosa que es por lo legal, y a veces separando el tema de las emociones, del coraje, de lo que pueda. Si es una infidelidad, normalmente hay coraje. Si es por otras situaciones, pues a lo mejor hay una manera más fácil de llevarlo con lo que en realidad me corresponde y que todo el mundo esté como dice Cristina, ganar, donde todo el mundo esté satisfecho y no sientas de que, ay, me están quitando tanto, o ay, le pude quitar más y me merezco. En los casos de mediación, en sí, ¿qué es lo que se ve más? Digo, me quedo con los contratos de arrendamiento, compraventa y a lo mejor divorcios, no sé si haya... O sea, lo más común. Sí, o sea, para mí sería como lo más común. No sé si hay otro... Lo más común ahorita, bueno, en cuanto a mediación, es los convenios preventivos de contratos de arrendamiento. Los contratos los convenios de mediación pueden ser para prevenir o para resolver un conflicto. Entonces, para prevenir un conflicto futuro de un contrato de arrendamiento, se utilizan mucho este tipo de convenios de justicia alternativa. Es decir, estás reconociendo ante el mediador que existe un contrato y ahí fijas a lo mejor algunas condiciones para el caso de incumplimiento que se plasme en el convenio y se pueda elevar a categoría de sentencia ejecutoriada, lo cual permite que no se lleve el juicio larguísimo de desocupación, que a lo mejor muchos abogados van a decir, bueno, es que ya no es tan largo. Pues como sea, te tienes que aventar un juicio de arrendamiento para acreditar si existe o no el contrato o muchos, no sé, elementos de existencia, de validez. Ya no, aquí ya estás reconociendo que sí existe y estás pues pactando algo para el caso de incumplimiento. Oye, como en ese caso, pues se pactó previamente desde que se iba a arrendar la casa y se incumplió con la pena, con la cláusula que se mencionó. Ajá. Para ejecutoriarlo, ¿es rápido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo? Muy bien, bueno, nosotros como mediadores no podemos ejecutarlo, sí, claro. Tendrían que acudir, porque hay un principio de neutralidad, entonces si nosotros intervenimos como en el convenio no podemos ser abogados de las partes. Pero bueno, ya que vas con el abogado litigante, depende mucho sí de cada juzgado tiene sus tiempos, pero es relativamente rápido, es cuando vas a ejecutar una sentencia. Vas con el juez revisa que todo esté bien y ejecuta. O sea, es rápido. Te brincas todas las etapas de presentar demanda, pruebas. Exactamente. Los probatorios, no creo que tantas etapas para llegar a la sentencia. Yo creo que por muy poco estamos hablando de unos 6 meses yéndome rápido. Sí, cuando te entras ya en el conflicto. Sí, yendo rápido en juzgado. Cuando dices, ya está la mediación, presentas el contrato que llevas a cabo de la mediación y ya el siguiente paso prácticamente es la sentencia. Sí, o sea, ejecutar más bien. Ejecutar con la orden que dicte el juez y el secretario, llega a decir, si es cierto, debes tanto, no me das el pago, entonces ejecuto y desaloja. Podríamos decir que con un contrato previo, a lo mejor en un mes se pudiera estar dando la... Sí. Digo, es muy variable, pero sí. Sí, depende de cada juzgado, pero vámonos que no te vas a aventar el tiempo de un juicio normal. Que cayó en el juzgado número... pensaba que iban a decir primero. Sin nombre, ¿verdad? No, sin nombres. Cuarto. Y el 12. Pues ya me lo sé. Te los vas a echar encima. Te los vas a echar encima. Sabemos que te gusta, pero no entres en conflicto. Entonces ahí no entres en conflicto. Muy bien. Digo, normalmente no gusta hablar de precios, pero por ejemplo a la gente también un tema de arrendamiento. ¿Cuál es el costo de llevar un contrato
de eso preventivo? ¿De qué a qué puede ir? Es muy variado. Nomás para que la gente tenga una idea, vaya. Es muy variable. Justo hace unos días pedí a una compañera que hiciera una investigación de campo y están entre 4 y 6 mil pesos aproximadamente. Ajá. Relativamente barato. No, o sea, preferible sí te lo voy a decir, está barato 5,000 pesos a un juicio. Sí, claro, inviértele 5,000 pesos para cuando vas a comprar. Sí, no, nunca vas a salir, digo, muy caro hasta. Yo creo que es que como el tema pesos, del seguro de un carro. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que no tenerlo. Exactamente, sí. Y aquí nos ha tocado ya esa parte. No, además, realmente es que si ya van y firman el contrato y el convenio, ya van muy conscientes las partes de que tienen que cumplir. Sí, claro, ya no. Ya es como cuando te tomas una pastilla porque sabes que vas a tener un dolor, ¿no? O sea, si te van a lo mejor a hacer un procedimiento, pues te anestesian previamente, ¿no? Aquí es lo mismo. Sí, ya vas desde antes con la idea de voy a hacer esto. Ya vas con el chip de cumplir. Y que si vas a incumplir, pues a lo mejor platiques con la otra parte y logren llegar a un acuerdo, no algo que genere un conflicto. Sí, ya el perfil del cliente arrendatario también ya va a ser más serio porque si es alguien que se dedica porque hay gente, vaya, que sí se dedica a estar brincando sí, claro, de casa en casa y en conflicto tras conflicto y haciendo la cansada, pues eso en cuanto le digan, no, vamos a hacer ante justicia alternativa de medio de solución, se van a ir. Los mismos arrendatarios dicen, yo les propongo que vayamos a firmar un convenio y de justicia alternativa y ya, si dicen que no, solitos sí, claro, ya te quitas de lado los ya se descartó. Sí, busco a otro. Sí, exacto, y ya es como, bueno, sí es buen arrendatario o mejor no. Sí, exactamente. Ok, otro de los mitos que tiene la gente es de que es para problemas chiquitos. Y no como mi amigo Luis. Pequeña. no de ese tipo, no. No es ese tipo de chiquitos. Su problema de chiquitos se lo arregló un doctor. Ese fue su tema. Es otro. Puntos. Ya le quitaron todo. No, que es de conflictos chiquitos de tema precisamente familia, arrendamientos, herencias, vecinos. Es que lo que decíamos, digo, como que es lo más común en cuestión de. Sí, bueno, ahorita que tocas el tema, herencias no está dentro de lo que podemos resolver. No, el tema de sucesiones, nada, no se puede. Ahí sí a fuerzas tiene que ser. Tiene que ser ante juzgado. Okay. Pero bueno, otro tipo de conflictos sí es posible. Ok. Grandes o chiquitos, no importa. Grandes o chiquitos. Mientras haya voluntad. No importa, exactamente. Mientras haya voluntad de las partes, podemos actuar. Okay. Sí hay como mucha cultura y a lo mejor lo que aplica más en un conflicto grande, muy, muy grande, mercantiles. De muchos intereses, sí, a lo mejor mercantiles o sociedades. Lo que se utiliza más es el arbitraje, que también es un mecanismo alterno de solución de conflictos. Y también es muy recomendable porque no hay tema de corrupción, porque tú puedes elegir a lo mejor al árbitro, porque puedes pactar las condiciones con las que se va a llevar a cabo el procedimiento, sí vas a estar sujeto a un tercero que va a ser el que va a decidir el resultado, conforme a un procedimiento muy similar a un juzgado, pero de una forma mucho más transparente. Sí, porque al final de cuentas, digo, lo hemos platicado muchas veces en los capítulos de asesores, un árbitro tiene una responsabilidad de que le pueden retirar su licencia, vaya, o la facultad de llevar a cabo, mucho más fácil que un juez de que le compruebes un tema de corrupción. No, además, bueno, los árbitros realmente viven de su prestigio, de ser un buen árbitro, o sea, si no ganan, no pues tienen asuntos, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es la diferencia, o sea, así que si yo quiero generar más clientes, es mi prestigio, a diferencia de un juez, que el juez, pues yo estoy aquí, a fuerzas me tienen que llegar los asuntos. Sí, el juez hasta busca cómo no le lleguen, ¿no? Ajá. No me apura a mí, ya, aquí estoy. Tienen mil expedientes. Sí, pero ahí sí no, sin problema. Esa es la diferencia ante el árbitro. ¿Se presta que haya menos corrupción o qué? ¿Y aquí cuál sería la diferencia entre un mediador de conflictos y un árbitro? Ok, bueno, el árbitro no lleva... Bueno, más bien el árbitro sí se sujeta como a un procedimiento establecido, tipo un juicio.
El mediador, ¿no? El mediador tiene mucha flexibilidad y de hecho, bueno, los procesos de mediación tienen un tiempo máximo de duración que son 3 meses. Si en 3 meses no resuelves el asunto, tienes ya que dar por concluido y decirle, ¿sabes qué? Resuélvanlo de alguna otra forma. Ajá. Okay. ¿Sí? En el arbitraje no, porque bueno, sí es como muy parecido a lo mejor a los términos de demanda, contestación, pruebas, o sea, desahogo, puede haber o no alegatos y si hay una sentencia. Ok, ya. Sí. Entonces sí es más pegado un árbitro al proceso juzgado. Que conocemos más o menos, ajá, sí, es tal cual como, o lo más parecido a un juicio, pero en lugar de que esté el juez, está el árbitro. Y ustedes, bueno, las partes pueden también acordar a lo mejor las etapas que pueden ser un poco diferentes, pero también te puedes como acoplar a ciertos reglamentos, a ciertos procedimientos que ya tienen Cámara de Comercio, el Colegio de Corredores Públicos o instituciones muy especializadas de arbitraje, que es lo más recomendable. Para que no te echen abajo luego el laudo, que se llama así la resolución, que es el equivalente a la sentencia. Okay. O sea, sí es bueno también que cuiden muchos aspectos y van a llevar a cabo un arbitraje. Aunque estaba viendo el tema de preguntas y todo, básicamente lo que estamos respondiendo es cualquiera puede ir, pues sí, mientras haya voluntad, si se necesita un abogado, si la otra persona no quiere, pues ya hablamos de que pues va a ser difícil solucionar un conflicto si no hay voluntad de ambas. Y en esa parte, digo, ahorita que haces mención de si uno de los dos no quiere, ¿tienen que ir los dos? ¿O puede ir primero uno y ya después sacar cita para el otro y como manejarlos primero o aparte? Parte de lo que les comentaba de los principios de la mediación, que es la flexibilidad, permite que las sesiones sean separadas o conjuntas. Okay. Si son separadas se llama caucus, entonces puedes tener... ¿Caucus? Caucus, ajá, sesiones con cada uno de los participantes. Si es que el mediador lo considera... No es algo de Harry Potter, no. Suena curioso, pero sí. Es raro, no lo conocía yo. Sí, también tienes que explicarles a las partes, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar de forma separada con la otra persona y también puedo hablar de forma separada contigo, ¿no? Hay veces que el conflicto lo que te invita es a que sea de forma conjunta, para que ahí salgan todos los intereses y realmente pueda fluir un poquito más. Pero hay situaciones que sí son complicadas y que me dicen, no, yo no quiero verlo, pero sí quiero resolver el asunto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, así puedes utilizar el principio de flexibilidad. Perfecto. Y si los puedes ver primero así como aparte y ya después otra vez juntarlos en cierto punto para poder llevar la resolución. Y si no, también se puede resolver estando cada quien por su lado. Sí, o sea, puedes tener las sesiones conjuntas o separadas. Y en caso de que no se resuelva, como decías, si tienes un tiempo límite de 3 meses para poder dar solución al conflicto y si no se resuelve, absolutamente nada de lo que se habló, se tomó ahí, se puede tomar para un juicio ni... Nada, no pueden utilizar nada de lo que dieron de información y si grabó a alguien de forma incorrecta, o sea, que a lo mejor no se dieran cuenta y llevaran una cámara o algo escondido, no les va a servir. El juez debe desecharlo. Ok. Entonces, en automático se toman nulo. Sí, exacto. Buena información también. Sí, para que no tengan miedo también de acudir y es que no voy a decir esto porque luego lo van a usar en mi contra, ¿no? La verdad es que están todos invitados a acudir a los métodos alternos, por lo menos a la primera invitación, que es donde les explicamos pues todos los alcances y los beneficios y lo que se puede lograr. Ahorita que eso de invitación, ¿cuántas invitaciones, en este caso de que le dices a las partes que se acerquen, se acerca uno, el otro no, ¿cómo lo puedo hacer la pregunta? Sí, ¿cuántas invitaciones puedes hacer? Realmente lo que marca la ley son 2 invitaciones. Ajá. Sin embargo, puedes de nuevo acudir a la flexibilidad y tal vez si te dice la otra parte, es que vuélvele a insistir, yo creo que sí va a venir, puedes hacer una tercera invitación, no pasa nada, no hay una sanción. Había hace tiempo
en la ley del Estado de Jalisco de justicia alternativa, sí había que si no te presentabas a la segunda invitación, te imponían una multa. Ok. Uh-huh. Pero la verdad es que muchos dijeron, no, es que eso va en contra del principio de voluntariedad. Claro. Sí, es que, digo, en ese punto sí, ya te están obligando a ir porque si no te van a multar. Exacto. Sí, exacto. Entonces quitaron esa sanción y pues ya. Sí, pero como dices, puedes hacer una tercera ya red plano, si en la tercera no vayas, no quieres resolver esa parte. Sí. Ya, pues, pero si juega como ese doble papel, ¿no? Porque a lo mejor que fueras forzado, pues abriría un poquito al diálogo, a que escucharas al menos al mediador, a darte otro punto de vista, porque hablamos, si está mal asesorado por un abogado, sí, si tú le das otro punto. Sí, dices, voy a tener una consecuencia si no voy a escuchar. O sea, al menos ir, aunque fuera forzado, ajá, a lo mejor le pudiera haber. Sí, pero como dice, como que entraría ese mismo conflicto en cuestión de lo que es la mediación. O sea, como que esa parte chocaría. Pues sí, complicado. O sea, y sabes que pequeños detalles que siempre tenemos en las leyes. Fíjate, uno aquí dice que esto nos asesoramos o nos ayudamos con la IA, como lo que se piensa, que obviamente el acudir a justicia alternativa te ayuda a que es menos tiempo, menos dinero, un control del resultado, por así decirlo, menos estrés y posiblemente una mejor relación entre las partes después de la solución del conflicto, porque pasa lo mismo en un juicio, se hace de 1 año, año y medio, 2 años, y lejos de que ya cuando se acaba el conflicto está 4 veces peor de conflictuar a la gente que cuando empezó. Es lo mismo en un juicio ya como tal, digo, quítate el desgaste económico, más bien es el desgaste emocional. Uh-huh. Sí, claro. Y yo, que me ha tocado litigar... No voy a llorar, licenciado. Es que me acuerdo de mis clientes que llegué a tener y sí pegan, como se desgastan emocionalmente en los divorcios, más que nada es donde... más llega. No, o sea, pero sí, o sea, en un juicio, digo, yo que me ha tocado ver y que sigo viendo con cuestión de... por mi papá que es abogado litigante, veo más que nada el desgaste en cuestión de los juicios de divorcio, uh-huh, que es donde más hay desgaste emocional, sí, y más cuando hay hijos de por medio. Sí, claro. Ahí sí es más pesado porque te entras a lo mismo. A veces, aunque sean juzgados, los dos traen la idea de resolver, pero ya en el camino uno de los dos ya lo malinformaron y ya en vez de ser, se me fue el nombre del juicio, por mutuo consentimiento, ajá, van ya al pleito. Y es donde ya te aventaste, si eran 3 meses, que más o menos es lo que tarda en juicio de mutuo, ya se aventaron hasta ya los abogados 3 años, ya sacaron las de Wolverine. Exactamente. Sí. Digo, como esa parte que los dos traen la idea, preferiblemente un juicio alternativo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, lo que comentas de que si hay hijos, sí se puede llevar. Mucha gente tiene duda de que si pueden divorciarse con a través de estos métodos, si tienen hijos, sí se pueden. Y si son menores de edad, nada más llevan como un procedimiento adicional que tienen, si los niños tienen más de 4 años, deben llevar una escucha de menores para cuidar los intereses de los niños. Esa parte es igual que en los juzgados, ¿no? También, porque sí, también tiene que dar la parte de escucha de niños. Exactamente, sí. Pero sí se puede. Ok. Dice aquí, pregunta personal. No, poderosa. De corazón. De corazón. Que salga del alma, amigo. No, tú sácala ya. Ya las que le tenía que hacer ya se las hice. ¿Cuándo no recomendarías justicia alternativa? O sea, tú como asesor, ¿cuándo dices, no se lo recomiendo? Cuando hay un asesinato, creo que ya no. Cuando hay sangre, ¿no? Yo creo que ya cuando ya hubo sangre. Sí puede ser cierto. O sea, si ves que hay algún tema delicado de seguridad entre las partes, nosotros como mediadores no somos autoridad. Entonces, si ya ves que hay algo en que alguna de las partes a lo mejor corra peligro, pues tienes que decirle, ¿sabes qué? Aquí no es. Sí, a lo mejor sí me fui muy exagerado, pero en violencia intrafamiliar, digo que el hombre golpeó a la esposa, yo creo que ahí ya no... Que nosotros también, si vemos algún tema que pueda existir un delito, debemos dar parte a las autoridades. Okay. Okay. Pero sí, bueno, no es recomendable. Si hay algún tema muy complicado, delitos, violencia o algo así, pues la verdad es que
no va a haber tampoco un acuerdo. Yo creo que ahí sí necesitan como la potestad del juez, ¿no? Alguien que sí diga, no, esto está mal, no es tema de acuerdo, ¿no? El tema de la seguridad de una persona... Sí, nunca está o de un menor, debatible. Ajá, exactamente. Tampoco es bueno, si yo veo que una de las partes quiere ir a justicia alternativa y la otra parte está aferrado porque a lo mejor lo mal asesoraron y no quiere ir a justicia alternativa, pero ambas partes quieren resolver el asunto en un mutuo consentimiento, ¿no? En un divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, ¿para qué los hago que generan un conflicto que a lo mejor ni siquiera tienen por elegir el método de mediación, ¿no? Sí, claro. Es mejor decirle, ¿sabes qué? ¿Te conviene sí irte a juzgado? Va a ceder a lo que tú quieres. Entonces váyanse a juzgado. Sí, o sea, no forzarlos como dices, porque si no... Exacto. Si sí tiene como la idea de arreglarlo, por querer forzarlos ya va a salir el conflicto de... Sí, por decirles, no, tienen que venir aquí a mediación porque es lo mejor y somos los número uno, el plus, premium. No, o sea, el chiste realmente y la cultura de la paz promueve que se arreglen lo más rápido posible y sin generar ese desgaste. Entonces, si el hecho de ir a un juzgado a hacer el divorcio por mutuo consentimiento es una solución rápida para ellos, adelante. Ahorita en cuestión de divorcio, si quieres que cortemos o... No. No, ¿Todo bien? Ya llegué a tocar esos temas, entonces ya ahí ya hubo unas situaciones más. Ya pasé por esa etapa. Se iba a empezar a llorar. No, cuando llegan a justicia alternativa, se hace lo del convenio y todo, pero si posteriormente una de las partes no cumple, igual tienen que ir a sentencia con juzgado. No es como que puedan hacer algo, o sea, acudir de nuevo contigo para decirte que tú los ayudes de alguna forma, ¿o sí? Ok. Esa sí me interesa, vaya. Ya tienes un convenio, ya está elevado a categoría de sentencia ejecutoriada y una de las partes incumplió. Exactamente. Si ambas partes quieren volver a celebrar, reconvenir, pueden hacerlo. Esa era la situación. Pueden hacer un convenio porque la situación cambió, ¿no? A lo mejor hace 1 o 2 años bajó. Exacto, sí. La situación era diferente del papá o de la mamá, entonces ahora vamos a modificar las condiciones y lo elevamos de nuevo a categoría de sentencia. Parece que te pasé esa pregunta por aquí abajo. No, para nada. No creas que estaba pensando en ti, amigo. No. ¿Se te ocurrió? No, nada más. No creas que la quería sacar por ti para que no se viera tan obvio, ¿no? Mira, pues. No, pero es que sí me quedé con traía la duda porque en juzgado también, o sea, sí lo puedes manejar. Pero dije, pues en justicia alternativa, no sé si podías hacer un nuevo convenio por los cambios de condiciones. Sí, obviamente, y si la otra persona no quiere, pues sería el mismo tema. Y ir a juzgados a explicar, oye, pues ya no me dan las condiciones para seguir cumpliendo con este convenio, este acuerdo que tengo. Sí, pero entonces se puede hacer, se puede hacer nuevos convenios, dependiendo de la situación que haya cambiado, no nomás por gusto, ¿o sí? Pues siempre y cuando no se salga de los parámetros legales que nosotros tenemos marcados y autorizados o no afectes intereses de terceros o de menores, sí se puede hacer un convenio. Okay. No hay un límite. Todavía no hay nada que esté dicho. Por ejemplo, a lo mejor si tu acuerdo fue darle en lo mínimo indispensable a los menores, tampoco pues si ya no puedo darle ni ese mínimo que habíamos establecido. Sí, bueno, incluso nosotros tenemos parámetros autorizados por el Instituto de Justicia Alternativa de términos que no podemos a lo mejor obviar, ¿no? O sea, si son asuntos de menores, sí debemos cuidar ciertos puntos muy finos, porque si no, no sancionan el convenio. Okay. Si alguien dice, no, quiero volver a ver a mis hijos y los ponen en el convenio y no les voy a pagar nada, no se va a autorizar. Sí, o sea, hay detallitos que sí, no nomás por gusto de que, sí, está bien, pues no, tienes que cumplir esto para poder tener este beneficio. Exactamente.
A ver, eso van preguntas ya sobre casos reales. Ok. Sin decir nombres para... Luis. No, casos reales. Por ejemplo, un caso donde tú hayas visto que era complicado, que digas, uy, costó un poco de resolverlo, pero a final de cuentas se resolvió y funcionó para las partes donde ambos hayan dicho, bueno, quedé, a lo mejor de que no iban tan convencidos y al final les funcionó muy bien y quedaron complacidos, vaya. Ok, ese más bien ha sido como en tema mercantil, donde tienen un adeudo y tal vez se retrasan en los pagos y así, y llegan a un convenio donde les permite tal vez tener un poquito más de tiempo, un respiro, unas condiciones modificadas para que el deudor pueda pagar de una forma más sencilla, sin atrasarse o tal vez cumpliendo un poquito con intereses que ya deudaba o algo, pero también el acreedor teniendo la certeza de que le va a pagar, porque lo más probable es que ya hayan incumplido en pago, o cuando me ha tocado este tipo de convenios mercantiles es porque si ya incumplieron y van a buscar que se pacte que va a seguir cumpliendo con unas condiciones un poquito más holgadas, pero va a cumplir. Okay. Entonces ahí sí se han ido como más contentos, tanto el deudor, porque dices, bueno, el acreedor cedió y a lo mejor de una deuda que tenía que pagarle 10,000, entiende que mi situación no da para 10,000 ahorita, sino para 8,000 a un plazo un poco mayor, y el acreedor se va con la certeza de que ya le van a pagar. No va a seguir pagando. Un poco más de respiro que le da. Exacto. Y un caso que te haya tocado que no funcionó así, que ¿sabes? Iba bien y de repente... Sí. Bueno, en algo muy sencillo que era un convenio preventivo de arrendamiento. Ok. Las partes ya estaban, ya se había casi todo firmado, todo, la documentación, todo feliz. Pero el fiador llegó y hablando por teléfono, no, es que esto no me gusta, voy a venir en 2 días, y realmente pues no funcionó. Y fue un contrato, pues aunque pueden parecer sencillos, era de un arrendamiento de un local muy grande. Okay. Y era algo que habían estado preparando pues el arrendador con el arrendatario, meses de negociaciones, porque era un plazo de 10 años, una renta muy grande, unas condiciones muy diferentes a un contrato sencillo. Sí, muy trabajado. Muy trabajado, o sea, mucho tiempo, mucho esfuerzo, personalidades, muchas cosas. Todo esfuerzo y todo que le metieron nomás por un tercero, se cayó. Exacto, el fiador no quiso, aunque todo parecía que sí, y por razones del fiador. Ajenas a las partes, de cierto modo. Sí, que bueno, el fiador en ese caso también era un tercero interesado y debía firmar, y no firmó. Entonces se cayó. Por ejemplo, en los temas de, ahorita que hablas de arrendamiento de justicia alternativa, ¿siempre sí o sí hay un fiador o es a lo que convengan las partes? En los contratos de arrendamiento siempre hay arrendador y arrendatario. El fiador es como una garantía adicional para que responda a las obligaciones del arrendatario, pero puede o no existir. Un extra opcional nada más como garantía. Exacto. Sí es recomendable que exista un fiador, pero si tú conoces muy bien al arrendatario o hay situaciones específicas que así lo indican, puedes omitirlo. Ya ves, no estás arrendatario, güey. Allá está el ¿no? Digo, ya aquí vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Has tenido conflictos con abogados litigantes? ¿Por este tema de mediación? Sí. Ay, bueno, soy mediadora, entonces evito tener conflictos aquí en general. No te preocupes, aquí podemos dejar un poquito del tema. Evito tener conflictos, pero sí he tenido pláticas y puntos de vista muy diferentes. Y volvemos a que los que somos pues de hace unos años formados como abogados litigantes. Vamos a manejar la vieja escuela de los abogados. La vieja escuela de los abogados está formada a pelear. Y
nos ponen a veces como muy cerrados a sí, juicio, no hay más, ¿no? Y todas las demás opciones no son buenas. Así me lo han expresado, o sea, no, es que está mal, es que no cumple con bla, bla, bla. No, es que yo ya eché abajo uno, es que ya vimos por dónde, no, es que yo les digo a mis clientes que no. Es muy complicado también convencer a alguien que ya tiene una formación de años, es lo que tratamos y poco a poco espero que vaya cambiando la mentalidad de los abogados que nos formamos como litigantes y ya ha ido también como que poquito a poco moldeándose un poco esta situación, pero sí cuesta mucho trabajo y sí he tenido pláticas intensas. Sí, claro, entre amigos y conocidos, porque pues obviamente uno como abogado, pues casi todo tu círculo normalmente pues, de amigos de la escuela, de la maestría, de todo. Y como dices, yo veo así muy marcado también, uno que no es mediador o que tienes otra visión de los conflictos cuando no es litigante, de llevarlo por otro lado y a veces estarte peleando con esa vieja escuela que a veces yo siento hasta como que se sienten como atacados de que si empieza a florecer esta forma, pues yo me voy a quedar va a bajar mi trabajo, va a bajar mi chamba. Sí, nada en más. vez de decir lo que hablamos hace rato, puedo involucrarlo junto con mis contratos y todo para resolver más rápido y gano menos que lo que iba a ganar inicialmente, pero más rápido. Pero más rápido, lo cual me permite tener mucho más asuntos. Sí, pero más asuntos y más tiempo libre y todo. No, es cosa de que a lo mejor cambiemos un poquito la perspectiva y la óptica con la que vemos las cosas. Si eres abogado de la vieja escuela, cambia tus ideas. ¿Qué? Dilo no soy Luis, güey. Dilo con nombre y todo. Así me va. O te vas a llegar a la casa de sí. ¿Luis está en contra de los métodos alternos? No. No es cierto. No, sabes que mi papá, es de la vieja escuela, no es que esté peleado, o sea, sí, yo que he hablado con él, sí, es de eso de que cambia o trata de ir cambiando conforme se van actualizando las cosas. Pero pues te estoy hablando que mi papá es abogado como del más o menos de los 80, pues ya. Sí, o sea, para la carrera que trae, sí trae varias ideas así como que en ratos entramos en conflictos, pero pues ya. Claro. Sí, y va mucho de cómo se maneje cada abogado, porque también hay de éticas a éticas, cada quien. A las 12 me esperas en tu casa, ¿no? No, saludos al señor Víctor. Una eminencia y buena persona, y buen abogado más que nada. Eso sí, muy buen abogado. La verdad es que los litigantes tienen también mucho mérito y no menospreciamos tampoco su trabajo y su esfuerzo y sus conocimientos y son súper importantes en este proceso. Sí, no, y ahorita sacando eso, como decías, de ahorrar tiempo, mi papá o conmigo siempre lo ha manejado de que él prefiere, si lo que decíamos, si más que nada en divorcio, si están peleadas las partes, que él trata de mejor hacer un divorcio por mutuo, porque lo mismo que decimos, mi papá es de la idea de prefiero hacerlo más rápido porque hasta los clientes quedan conformes. Claro. Porque hasta muchos no creen, pero hasta el mismo abogado se desgasta con tanto tiempo y pleito. Sí, claro. Entonces, mi papá sí va como cambiando poco a poco, pero sí va cambiando sus ideas en cuestión de todos los métodos que se van haciendo. Sí. Bien por tu papá. ¿Querías que no, amigo, no. A ver, aquí hay una serie como de preguntas. Algunas no las voy a brincar porque ya las vimos, pero aquí es una pregunta sobre qué es mejor o si es igual centros públicos o centros privados de mediación. Hablábamos que puedes ir directamente al IJAS, al instituto, sí, o ir con un asesor privado como tu caso, que ya estás... Más de que si tiene el mismo valor. No, pues el que tiene el mismo valor tiene el valor, bueno. Sí. Yo es que la pregunta más o menos así la entendí, como que si tienen la misma fuerza o la misma importancia, no sé. La diferencia, bueno, si vas al Instituto de Justicia Alternativa, no tiene costo. Ok. Probablemente sea un poquito más tardado, probablemente por la carga que puedan tener, pero realmente sí son también rápidos en comparación de un juzgado.
¿Pero no tienen costo, cero costo o sí, o un costo mínimo? No te cobran, es gratis. Ajá. Y bueno, la diferencia en ir con un prestador habilitado, certificado por el IJA, es nosotros sí te cobramos. Pero no es el mismo tiempo que en el IJAS. O sea, sí, podemos a lo mejor tener un poquito más de flexibilidad en cuanto a cómo te vamos a atender. Ajá, exactamente, sí. Sí, claro. Hay que saber también que unos son servidores públicos. No, y como dice, a lo mejor el IJAS con tanto trabajo, pues ya las agendas las tiene más llenas. Exactamente. Sí, claro, llenísimos. Sí. Igual se manejan un tipo con citas que... Sí, o a lo mejor ya aquí pues tienen confianza los mismos clientes, entonces dicen, pues yo te busco a ti, aunque sé que me vas a cobrar. Pero ya la confianza es lo que se tiene. Exacto. Sí, porque en el IJAS luego estás como en el IMSS. La cita de aquí a un año está acá. Ya para acá. Licenciado, usted ni conoce el IMSS. ¿Cómo? Sí lo conozco. Nunca he entrado, más sí lo conozco. Sí. Nunca lo he necesitado, pero sí lo conozco. Ni las siglas sabe cuáles son. IMSS. ¿Y qué significa? Está muy complicado. No. Sí me las, pero está muy difícil. Perfecto. Ese es el otro tema. Bueno, ahorita estamos con justicia alternativa. No mezcles temas. Se nos acaban para futuras. Si con las del Infonavit quedamos mal, ¿verdad? Exacto. Le fallamos como por todas. Ándale. Dice retos actuales, la desinformación, que era de lo que hablamos, de que mucha gente... Vean el podcast para que estén informados, por favor. Desconfianza, que igual mucha gente va creyendo. A veces, a mí me ha tocado muchos casos, de que, volvemos al caso más básico, es divorcio. Y van a asesorarse con el mismo abogado, cuando es con un abogado, y puede inclinarse hacia una parte u otra, hasta sin querer el ser parcial hacia alguna parte, simplemente por sus propias creencias. Muchas veces el abogado es insidioso con una de las partes. Sí, en automático. Si vas a una abogada mujer y vas a asesorar, normalmente se va a cargar la abogada con la mujer, y a veces también viceversa. O sea, puede pasar. No es lo mismo que si vas con un mediador, donde ahí sí es pues totalmente problemas de género imparcial. Si quieren decirle algo, adelante, sin problema. Sí, los mediadores debemos ser imparciales y escuchar ambas partes sin juzgarlos. Entonces, sí, pues es mucha parte de la desconfianza y falta de cultura general, también de que mucha gente pues no se permite como decíamos hace rato, mínimo acércate a lo mejor no te llama tanto la atención resolver el conflicto por ese lado, pero nada te cuesta ir una vez a escuchar al mediador. La primera cita que te están ofreciendo, escucha y ya te das una idea y sabes si te conviene o no. Y la verdad es que muchas veces las personas lo que quieren es ser escuchados. Entonces, en este tipo de métodos, lo que también nos invitan mucho es a escucharlos. Y tal vez también quieren que la otra parte los escuche, aunque no van a obtener prestaciones económicas o algún convenio, pero tal vez sí quieren que los escuche. Y tratamos también de bajar los ánimos para que los escuchen de una forma tranquila, pacífica, y que realmente exista esa comunicación. Te vuelves también psicóloga. Justo te iba a decir, pues, hasta sin querer, de psicólogo le pues juega. un poquito sí tenemos que manejar ciertas herramientas de comunicación. Sí. Sin quererlo, también te vuelves psicóloga por estar ahí con y de entender que estás tratando con personas y que realmente a veces es eso, tal cual lo que quiere la otra parte. No es que le pagues, no es que le des, no es que hagas, sino que lo escuches. Que escuches que a lo mejor o que lo lastimaron o que se sintió ofendido, y a veces con una palabra de la otra parte, de no lo sabía, un poquito de empatía, ya fluye todo. Fluye muy. ¿Existe también la psicología de pareja, muchachos? No, nunca me ha tocado, no he ido, no lo he utilizado por el momento. No está mal. Y no solo en tema de divorcio, sino en tema también general, civil, general, a veces, pues, lo que quiere la otra parte es... Yo te escucho. Perdón, me atrasé. Muchas gracias. Sí. Discúlpame, me atrasé en el pago, fue por esto y por esto. Ok, está bien. Echa la mano, sí, claro. Ajá.
Sí, o sea, que platiquen, porque muchas veces uno se cierra a la otra parte y pues ya. Sí, muchas veces conflicto. El tema de la gestión de emociones, de cuestión psicológica, te afecta en todos los tipos de relaciones. Sí. Amistades, laborales, en todo. Entonces es bueno manejarlo. Vayan al psicólogo. Bueno, es canasta básica. No es malo. Sí. Nada malo. Vaya al psicólogo, licenciado. Lo pensaré, amigo. Sí. Pregunta, ¿la justicia alternativa es más barata o es igual? O sea, ¿Referente a qué? En el caso de que lo viéramos con un asesor privado, por así Muy decirlo. bien. Sí, una de las ventajas también es la economía. Economía en tema de dinero, de lo que van a desembolsar ambas partes. No es igual llevar un juicio que, por ejemplo, tienen que pagar los dos, cada uno su abogado. Ajá. Entonces, bueno, ya ahí es desembolso de un lado y de otro lado. Acá a lo mejor si llegan a un convenio y van con un mediador privado, sin abogado, probablemente paguen mitad y mitad, ¿no? Entonces, pues ya ahí te ahorraste un gasto. El mediador no te va a cobrar, o casi nunca te va a cobrar, lo que te cobraría el abogado litigante por todo el juicio. Sí, claro. Entonces también es como menos gasto. Tienes economía procesal, economía en tiempo, también hay tema como ecológico. No es igual resolver un conflicto con un formatito o dos formatos que pide el Instituto de Justicia Alternativa y el convenio de 5 o 10 hojas, que todo un expediente de una sentencia. Entonces, sí, claro, de actas, exámenes. Sí. ¿Cómo llegas al escritorio ya con el cliente? La demanda, la notificación, la cosida, o sea, es un tema de economía global. Sí, no, es demasiado. Y el gasto procesal, que como dice Cristi, muchas veces la gente no lo entiende. Aquí en Asesores del CAO, casi todos los invitados, pues hablamos de lo mismo. Cuando hay un asesor de Infonavit, de banco y todo, mucha gente que dice, yo voy a llevar mi asunto. Y terminan regresando, oye, ¿cuánto me cobras por inscribirme en Infonavit? ¿Cuánto me cobras porque ya se me hizo imposible? Vueltas, por no tiempo, conocer... y al final de cuentas es gasto, es lo mismo que a lo mejor llevas a un juzgado, pues es dar muchas vueltas, perder tiempo en tu trabajo, pedir permisos, sí. Y piquitos va mermando y te termina siendo más caro. Más gasto. Entonces, sí, digo, hay que promover este tema, solución de conflictos con mediación, para que no haya tanto... Sí, prevención y solución de conflictos. Y tú también a lo mejor tienes miedo de firmar un contrato porque dices, ay, no sé si me van a cumplir o no. Aunque no sea de arrendamiento, puedes, y si es de orden civil, puedes hacer también un convenio. ¿Tú crees, es una de las preguntas que viene aquí, que puede ser el futuro, es que dice aquí, del sistema legal? Que llegue a un punto donde se acaben los juzgados y... No, pues, pero que pueda... O sea, estaría genial, por ejemplo, sí, que fuera un 50-50, imagínate. O sea, que se puede, porque es prevención. Sí es, bueno, ojalá que sea de esa forma. Sí tenemos mucho todos que cambiarnos el switch para que logre pasar, pero lo que dicen las estadísticas es que sí la gente está utilizando mucho los métodos alternos en comparación a lo mejor hace 10 años. Entonces, sobre todo en Jalisco, la mediación sí está funcionando y sí baja la carga de trabajo de los juzgados, y el IJA también tiene mucha carga. Pero no creo que llegue... Entonces, como dices, un 50 y 50, no sé si no 50 creo. 50, pero a lo mejor un 30, y sí, que lo tengas como una opción eso clara sí. Y sencilla para resolver un conflicto. Pero 50-50 está muy complicado. Sería lo... Ya que se mueran los viejos abogados. No, pero digo, sería lo ideal. Prevenir, digo, muchas veces, digo, yo recuerdo muchos maestros en la carrera, todos te decían, si eres abogado, no te puedes, si eres licenciado en Derecho, no te puedes casar por sociedad legal. Sociedad legal. Tienes que ser por separación de bienes. ¿Por qué? Eres abogado, ya conoces y sabes los conflictos que trae. ¿Usted cómo está casado? Sociedad legal. El que se casa por separación de bienes es porque tiene pensado en divorciarse.
Esa es la vieja escuela. ¿Por qué? Porque desde ahí estás haciendo Pues sí, te digo que un contrato, un convenio, donde tienes que pensar a futuro cómo, a lo mejor es más fácil resolverlo. Vuelvo a lo mismo. De sí, bienes. exacto, vieja escuela. Y esa idea, crees que la traigo. Pues, te digo que mi papá era de, oye, y pues separación de bienes. El que se casa por separación de bienes es porque tiene pensado divorciarse en el futuro. Hay que casarse por las tres, ¿verdad? Ganas. Sí. Al civil, a la iglesia y a lo... Yo nomás tengo una. Dos. Estoy haciendo que nomás tengo una. La tercera no supe qué fue. No sé. Así déjale. Es muy de vieja Así escuela, déjale. se casa al civil, a la iglesia y a lo pendejo. Ah, ya. Eso Tengo fue la primera, por nada más. las tres. Ok. ¿Seguro? La tercera me queda a medias. La segunda sí. no. Bueno, es que es prevenir, a final de cuentas es prevenir. Y deberíamos de tener más cultura en eso, en prevenir conflictos. Siempre que se vaya a hacer un acuerdo. ¿Cuántas veces vamos a crear una sociedad entre amigos? Vamos a poner un bar y nomás a la buena de Dios se hace sin formalizar una sociedad, poniendo condiciones y todo. Sí, nomás así. Y cuando las cosas están bien, todo está chido, pero cuando ya hay un problema... Lo malo es cuando cae. Ahí es Es donde... que sí, la verdad es lo ideal. Siempre hay que tener un acuerdo en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Siempre por escrito, no queda lugar a dudas de lo que piensas tú y de lo que pienso yo, ¿no? Oye, y de lo que me obligo y a lo que te obligas. Y por ejemplo, en el tema de prevención. Sí, Sí. usa condón, usa No, me hubieras dicho eso hace anticonceptivo. 8 años. ¿Dónde estabas, Víctor? Dándote consejos para ¿Dónde estabas cuando yo estaba en Uruapan? Me mandaste por un tubo. Te dije, te mandé mensajes. No, sobre el tema así de prevención, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una asesoría? Porque a lo mejor quiero hacer yo un contrato previo a cerrar un acuerdo con una sociedad, con algún amigo o algo, una cita. ¿Qué sería mejor? ¿Ir con un abogado directamente o puedo acudir a la justicia alternativa contigo? ¿Cuánto me cuesta una asesoría? Una asesoría. O sea, es igual que ir al doctor, que me voy a gastar 1,000 pesos con el pediatra, 1,500, o es más difícil. Chinga con el Depende pediatra, tú mucho con el del pediatra. mediador, probablemente no sé, y del conflicto. Tal vez ni siquiera te cobren, ¿ok? Ok. Pero depende mucho del mediador y del conflicto. Ok. O sea, no es como que tengan una cuota como los doctores. No, los mediadores podemos pactar los O sea, honorarios. Ajá. ok. Eso, En tu caso, una asesoría, ¿cuánto cuesta? Depende. Aquí vamos a dejar su teléfono. Descúbralo. Me ganaste. La respuesta de todo buen abogado, decía un maestro, es depende. Muy bien, sí Depende. es cierto. ¿Usted, Víctor, ¿Qué? dice, cobra sus asesorías? No, yo no. Totalmente gratuitas. Los notarios no deben de cobrar por asesorías. No soy notario, pero trabajo en una. Dije, ¡ay! Ya, es me hubieras ¿qué? dicho. No, todavía no. Muy bien, a ver, ya casi estamos por terminar. Es más barata. Ay, perdón, me quedé un poquito Conmocionado. Vaya, a veces dónde? no se trata simplemente de ganar el juicio, que es lo que decíamos, sino de la paz mental que los conflictos nos crean. Sí, evitar el desgaste emocional. Sí. Digo, yo he estado en un tema de separación, yo lo he platicado, y la verdad, eso Aquí seguimos de todos modos. Ah, no nosotros. juntos pero no revueltos Sí, ya. sí, ya. Ok. Pero esa pinche, ese estrés que te provoca cuando estás en el conflicto, yo creo que jamás he sentido tanto estrés Como esa situación. como esa situación, ni en el trabajo, que a veces está uno vuelto loco, Es que jamás es- he sentido ese estrés porque hay muchos Es que más bien es hijos, diferente, conflictos, exactamente. o sea, hay mucho tema. Por todo Y una involucrado. vez que se resuelve, Respiras. respiras y se va todo así, se va todo. Entonces, ahorita que decían, en un tema de un juicio larguísimo, a lo mejor, Es como imagínate tú solito pues el desgaste, comerte o sea. esa medicina de un año de puro estrés,
Y donde hay hijos. Sí, claro, y donde ese mismo estrés que tú tienes, lo tiene ella y lo tienen los niños, porque tú ahí están dices, pasando por desgaste, la misma situación. Ok, está bien, a lo mejor de los adultos, de los papás, te la paso. Pero el desgaste de los niños, o sea, la verdad ahí sí es lo donde más les Uno pega. como sea, ¿verdad? Las criaturas. Pero las criaturas. No, y a lo mejor que hasta en un juicio hacen comparecer a los familiares y si el problema era entre dos, pues ya sí son son más muchísima grandes. gente, sí, claro, involucras a mucha Muchas gente. personas. Entonces sí, en este tipo de casos es, mientras más rápido lo resuelvan, Mejor. se tengan un poco de accesibilidad también a dar muchas veces. Y sean conscientes, la verdad, ya si no pueden estar con la pareja, pues ya para qué le hacen pleitos, sepárense y ya, ¿cuál es el problema? Digo, yo hablo desde mi persona y sé que hay muchos hombres que son una patadita. Molino. No. Quemando Molina. Ah, por cierto, antes de que se nos olvide, Molina sí está, aquí está cuidando al niño. Está con su criatura. Ahora le tocó cuidar al niño, entonces aquí lo tenemos. Calladito. Tuvo que cuidar a su hijo y a su chiquillo. Está cuidando de sus chiquillos. Saludos, amigo, te esperamos. Ay, se me fue de lo que iba a comentar. El desgaste que dijimos de qué, de todos los familiares. Bueno, pues sí, o sea, el tema de que a veces se dan un poco, el hombre por naturaleza. Que hay hombres que sí por son naturaleza, una patada. yo siempre he dicho que el hombre, una vez que tenemos hijos, nos cambia la mentalidad y a la mujer obviamente también, porque te transforma totalmente. A lo mejor muchos hombres que no son papás, todavía no han dado ese paso de cómo, no conocen el te cambio cambia. que se da. Tú ya te desprendes de todo, ya todo lo que generas normalmente el hombre cuando ya tienes hijos, casi todo lo que generas en tu cabeza ya no es para ti. O sea, ya es darlo para tus hijos. Todo lo que dices te cambia el chip en automático. Hablo de la gran mayoría, porque también conozco unos cabrones que nomás no. Pero la gran mayoría. Y a veces, con el tema, igual no todas las mujeres o así, no cambia ese chip y muchas veces es, pues uno como hombre, normalmente lo que quiere es que no haya problema. Que ya resolver, ya. Pues, a mí con que me des con que yo tenga para comer y estar bien. Sí, estoy ahí te del va otro todo lado. lo demás. Yo qué más quisiera que darte lo que en realidad quieres, lo que en realidad pides, todo. Pero igual también, pues, sé que hay hombres que son cabrones y sé que hay mujeres que son de lo sí, más bondadoso. o sea, Pónganse del otro lado para resolver un conflicto y va a ser la mejor solución para ambos. Claro, y bueno, eso que comentas, de lo que realmente piensa un hombre o lo que quiere es resolver el conflicto, es mucho más fácil si lo hacen en mediación. Porque si dejas pasar tiempo, si te vas a juzgados, mucho afecta lo que te dice el abogado. Lo que te dice ya la mamá amigo, que ya supo que te estás en el proceso de divorcio. Lo que te dice el amigo que ya pasó por eso y que le fue de tal forma, pero es historia. Entonces ya te vas olvidando de eso que querías al principio, Sí, que era esa resolver. voluntad, sí. Ajá. Entonces yo creo que sí es como de las ventajas adicionales. No involucras a nadie. Sí, como dices, vas directo más bien las Sí. partes y se acabó. Lo resuelves rápido. El pleito es entre ustedes, déjenlo entre ustedes y mira, esta es la forma de resolverlo y ya. vámonos. Exacto. Licenciada, maestra Cristina, ¿qué mensaje o qué consejo? ¿Qué recomendación nos da? Uno le quería No se preguntar. No se Ah, casen. ese no. Primero no se casen nada. Primero, Se casan por separación de que esa es bienes. la pregunta, ¿con qué actitud me conviene llegar o ir a un tema de solución de conflicto? Ok. Ve con una actitud abierta a escuchar. Con la mejor disposición. Sí, disposición y sobre todo esa actitud de escuchar, de a lo mejor platicar lo que tú quieres, ser claro con tus intereses y también ser un poquito receptivo de lo que la otra persona quiere para poder llegar a un convenio. Esa sería la mejor actitud. ¿Y su mensaje? Pues, Su speech, lo que usted diría o lo que usted... ajá. Su lema. Pues no, que- Cristina. Ah, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Que le den la oportunidad a estos métodos, son muy buenos. La verdad es que la cultura de la paz, aunque suene muy
diferente a lo que tenemos en nuestro concepto de jurídico y abogados y eso, es la cultura de la paz, sí nos ayuda a resolver conflictos, realmente. Tengan un poquito de confianza. Confíen. Cambien su chip. Y más Cambien ahorita su con chip. tantas corrientes, digo, sin hablar de las personas o qué? feminismo, machismo, o sea, ese es un Personas corrientes. dato mío, un consejo. Ah. No se dejen llevar tanto por las corrientes en el mundo. Hagan el amor, no la guerra. Muy bien, muy bien. Porque hay mucho conflicto, o sea, muchas chicas En ya... donde sea que lo hagan, muchas o- chicas que a veces ni siquiera han tenido tanta relación con hombres de pareja, ya crecen con un Miedo. tema de miedo y conflicto hacia el hombre, y los hombres igual de miedo a la mujer y al conflicto del que te van a hacer por esta guerra que se está, Por el tema que se está generando. Entonces, el patriarcado contra el matriarcado y... yo siempre he dicho, yo soy no creyente de religiones ni nada, y todos tenemos una Gracias a Dios. gracias a Dios, una conciencia y un sentir que dejemos guiarnos por eso, por lo que en realidad siento y Sé quiero. realmente tú mismo conforme a tus ideales y no te dejes guiar por los demás. Ese era el tema, ¿no? Más o menos. Pues listo, no sé si tengan alguna otra... No, muchas gracias aportación. por invitarme. ¿Más? No, muchísimas No, gracias gracias por por- haber aceptado. Y así nos ayudas a quitar esta venda que muchos tienen en cuestión de los métodos nuevos que están saliendo. Déjenos sus dudas, comentarios y las resolvemos. Ahí se van a quedar. Ah, no, sí, les vamos a dar contestación sin problema. Damos contestación. Estamos muy cerca con la licenciada Cristina. Una Sí, pequeña como un mesa de metro. diferencia, un poquito menos. Y podemos resolver, o tratar de resolver sus dudas. Vamos a dejar igual aquí su contacto, donde la podemos localizar, Claro. si tenemos redes, también, bueno, ya. Sí. Nuestro editor, las créanlo que está ponemos. bien feliz y sin problema va a hacer todo. Sí, va a poner Lo que pidan. aquí y aquí. Les pasamos el contacto, claro que sí. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y pues hasta la próxima. Buenas noches, nos vemos. Luis, saludos.